líderes que marcaron el rumbo de la Iglesia y el mundo. Más que líderes religiosos, arquitectos del poder y la fe. Los 7 papas más influyentes de la historia. A lo largo de más de 2000 años, el papado ha sido una de las instituciones más influyentes de la civilización occidental. Algunos papas simplemente administraron la Iglesia. Otros la transformaron por completo. Guiaron reinos, enfrentaron guerras, inspiraron movimientos religiosos y definieron el rumbo espiritual y político de millones de personas. En este video recorreremos la vida y legado de 7 papas que dejaron huella profunda en la historia del cristianismo, del poder en Europa y del pensamiento religioso global. Desde los primeros siglos del cristianismo perseguido hasta el papado contemporáneo, cada uno de estos pontífices representó un punto de inflexión. 1. San Pedro, siglo I después de Cristo. El primero entre todos. Considerado el primer papa de la Iglesia Católica, Simón Pedro fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Según la tradición cristiana, Jesús lo nombró la piedra sobre la cual se edificaría la Iglesia. Después de la muerte de Cristo, Pedro lideró la primera comunidad cristiana en Jerusalén y más tarde en Roma, donde predicó hasta su martirio durante la persecución de Nerón alrededor del año 64. Fue crucificado según la tradición boca abajo por petición propia, ya que no se consideraba digno de morir como su maestro. Su figura no solo es simbólica. San Pedro representa el origen del papado, y su tumba en la colina vaticana dio lugar siglos después a la construcción de la Basílica de San Pedro, el corazón espiritual del catolicismo. 2. León I, el Grande, siglo V, el defensor de la doctrina. León I, conocido como León el Grande, fue papa entre los años 441 y 461. Fue uno de los líderes más poderosos del período tardo antiguo y uno de los primeros en definir con claridad el papel del papa como figura de autoridad universal dentro del cristianismo. Durante su pontificado, enfrentó amenazas tanto espirituales como físicas. Teológicamente, combatió herejías como el monofisismo, que negaba la naturaleza dual de Cristo. Su carta a Flaviano, un documento doctrinal clave, fue aprobada en el Concilio de Calcedonia en el año 451, ayudando a consolidar la doctrina ortodoxa sobre la divinidad y humanidad de Jesús. En el plano político, su fama creció cuando en el año 452 se enfrentó directamente con Atila el Huno, quien marchaba hacia Roma. León logró convencerlo de no atacar la ciudad, en una escena envuelta en misterio, fe y diplomacia. Este acto fortaleció la imagen del Papa como defensor de Roma y líder moral frente al colapso del Imperio Occidental. 3. Gregorio I, el Magno, siglo VI, el padre del medioevo cristiano. Gregorio I, también llamado Gregorio el Magno, gobernó la Iglesia entre los años 590 y 604. Su influencia fue tan profunda que se convirtió en modelo de pontífice medieval y uno de los 4 grandes padres de la Iglesia latina. Gregorio provenía de una familia noble romana, fue monje benedictino y se destacó por su pensamiento teológico, su obra pastoral y su labor organizativa. En medio del caos tras la caída del Imperio Romano, fortaleció la estructura eclesiástica, reformó la liturgia y promovió la evangelización de los pueblos germánicos y anglosajones, especialmente con el envío del monje Agustín de Canterbury a Inglaterra. También fue un gran reformador litúrgico. El canto gregoriano, aunque desarrollado más tarde, se asocia con él por haber impulsado una uniformidad musical en la adoración cristiana. Gregorio estableció con firmeza el papel del Papa como figura espiritual de Occidente y administrador temporal de los bienes de la Iglesia. Su legado fundó las bases del papado medieval. 4. Urbano II, siglo XI, el Papa que convocó las Cruzadas. Urbano II, Papa desde 1088 hasta 1099, es recordado por uno de los eventos más impactantes del cristianismo medieval, la Primera Cruzada. En el Concilio de Clermont, en Francia, en el año 1095, Urbano convocó a los cristianos de Europa a tomar las armas y liberar Tierra Santa del control musulmán. Bajo el grito de «Dios lo quiere», se desató una oleada de fervor religioso y militar que marcaría siglos de historia europea y de las relaciones entre el cristianismo y el islam. La motivación de Urbano combinaba elementos espirituales, políticos y estratégicos. Buscaba fortalecer la autoridad papal, responder a la solicitud de ayuda del emperador bizantino y unificar a la cristiandad en torno a un enemigo común. Las consecuencias fueron enormes. Nacieron los Estados Cruzados en Oriente Medio, y el papado adquirió un nuevo poder como guía de campañas militares sacralizadas. 5. Inocencio III, siglo XIII, el papado en su máximo poder. Inocencio III,
quien ocupó el trono pontificio entre 1198 y 1216, es considerado uno de los papas más poderosos de toda la Edad Media. Su papado marcó el punto más alto de la autoridad papal, tanto en el ámbito espiritual como político. Desde el comienzo de su pontificado, Inocencio III defendió la idea de que el Papa no era solo la cabeza de la Iglesia, sino también la máxima autoridad moral sobre todos los reyes de Europa. En su visión, el Papa debía guiar el mundo no solo en asuntos religiosos, sino también en los asuntos de gobierno y justicia. Durante su mandato convocó el Cuarto Concilio de Letrán en 1215, uno de los más importantes de la historia eclesiástica, donde se establecieron reformas doctrinales y disciplinarias clave. Apoyó también las cruzadas, incluyendo la controversial Cuarta Cruzada, que terminó saqueando Constantinopla en lugar de liberar Tierra Santa. Su fuerte personalidad, formación intelectual y visión del papado como árbitro de Europa lo convirtieron en un modelo de liderazgo papal absoluto. Fue un estratega eclesiástico y político que dejó una huella profunda en la configuración de la Iglesia medieval. 6. Pío XII, siglo XX. El Papa en tiempos de guerra. Pío XII, cuyo pontificado se extendió desde 1939 hasta 1958, fue un papa complejo y profundamente influyente durante uno de los periodos más oscuros del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Su pontificado comenzó en el mismo año en que estalló la guerra. Fue criticado por su aparente silencio frente al Holocausto, pero también defendido por otros sectores que señalan sus acciones discretas para salvar a miles de judíos mediante redes clandestinas organizadas por la Iglesia. Más allá de la guerra, Pío XII marcó una era de consolidación doctrinal. Publicó importantes encíclicas como Mystis y Corporis Christi, que definió a la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo, y Divino Afflante Spiritu, que abrió las puertas a una interpretación más científica y contextual de las Escrituras, dando paso al estudio moderno de la Biblia dentro del catolicismo. Además, definió de manera oficial el dogma de la Asunción de la Virgen María en 1950, reforzando el papel mariano dentro de la teología católica. Pío XII preparó el terreno doctrinal y teológico para los cambios que vendrían con el Concilio Vaticano II. 7. Juan Pablo II, siglo XX-XXI. El Papa Global. Karol Wojtyła, más conocido como Juan Pablo II, fue papa desde 1978 hasta 2005. Su papado es uno de los más largos de la historia y sin duda uno de los más influyentes a nivel global. Fue el primer papa no italiano en más de 4 siglos y el primero en provenir de un país comunista, Polonia. Su papel fue crucial en la caída del comunismo en Europa del Este. Su apoyo al movimiento Solidaridad en su país natal, combinado con sus mensajes constantes sobre la libertad y la dignidad humana, inspiró a millones y debilitó el poder del bloque soviético. Además, fue un papa viajero. Recorrió más países que todos sus antecesores juntos, llevando el mensaje del catolicismo a los 5 continentes y abriendo puentes con otras religiones, incluyendo el judaísmo y el islam. Fue el primer papa en entrar en una sinagoga y en una mezquita. Durante su pontificado, impulsó la Jornada Mundial de la Juventud, habló con fuerza sobre los derechos humanos y defendió una visión ética frente a los desafíos de la globalización, el materialismo y las nuevas ideologías. Su carisma, dominio de los medios y visión espiritual moderna convirtieron a Juan Pablo II en uno de los líderes más reconocidos del siglo XX. Desde el mártir San Pedro hasta el carismático Juan Pablo II, estos 7 papas representan momentos clave de la historia de la Iglesia Católica y en muchos casos de la humanidad misma. No solo dirigieron la fe de millones, sino que también intervinieron en guerras, fundaron reformas, enfrentaron imperios y definieron el rumbo del pensamiento occidental. El papado ha sido, a través de los siglos, mucho más que una institución religiosa. Ha sido una fuerza cultural, política y espiritual. A través de figuras como León el Grande, Gregorio el Magno, Inocencio III o Juan Pablo II, vemos cómo la figura del Papa ha moldeado la historia con una mezcla de diplomacia, fe, poder y visión. En un mundo cambiante, su legado continúa. Y la historia de estos papas nos recuerda que más allá de la mitra y el Vaticano, el liderazgo espiritual puede dejar huellas que atraviesan siglos.